Salón, amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI y amigos de este canal LTV que vienen a ser lo mismo, pero muchísimas gracias a todos. Si se sienten identificados con esta retaguardia, pues bienvenidos. Aquí tenemos diferentes sensibilidades religiosas, pero tenemos el mismo corazón para Israel y eso es lo importante. Dejamos todo lo que pues llevamos al cabo del día y tomamos este tiempo, estas horas tan especiales para juntarnos, para estar formando esta retaguardia, como les digo, formando este lugar de confianza, y en ese claro bienestar lo tenemos asegurado porque nuestras queridas y queridos moderadores lo mantienen. Por eso, muchísimas gracias, y como dice don José, hay muchos titulares, hay muchas cosas que hoy tenemos que analizar, y la verdad que el mundo está muy revuelto y mire cómo están las cosas. Vamos a tomar tranquilidad, en cierto modo, para poder estar. Ya saben ustedes que, como estábamos diciendo, este es un lugar de confianza. Tranquilos, vamos a ver y a estudiar bien esas noticias que vienen de muchos lados. Muchas gracias a doña Hanna Beris, que está hoy con nosotros. También está don Marcos, como siempre. Y bueno, pues entre todos, más la información que ustedes también puedan dar en el chat, pues vamos a mantener estas horas, ¿no?, para poder afianzar nuestra fe, eso seguro, en que Israel vencerá. Muchísimas gracias y vamos adelante. Pues empezamos con las ediciones diarias, que son exactamente 54 segundos, y continuamos. Y son las que dan el contexto de lo que vamos a decir. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Sobre la oscura Unión Europea, luminosa victoria de Israel. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Israel en su ayuda, drusos atacados en Siria. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Asalto druso, caos en frontera siria con Israel. De eso vamos a hablar en un momento, de ese caos que hay en la frontera entre Israel, Siria-Israel, y que tiene mucha información de última hora que nos ha sorprendido hoy a mediodía con lo que estaba pasando. Así que vamos a entrar muy rápido a los titulares de prensa, muy rápido, porque ya digo que han variado en poquitas horas, han hecho un cambio, y después entramos a las actualizaciones que también tendremos en pantalla, y después entramos en el análisis, etcétera, etcétera. Así que titulares de prensa, el primer titular. Saar celebra una victoria diplomática mientras la UE, la Unión Europea, dice que está postergando las sanciones por la guerra de Gaza. Sí, la Unión Europea está en un plan, ya saben ustedes, pero el señor Gideon Saar ha dicho: hemos tenido una victoria, realmente una victoria diplomática. Seguimos con los titulares de prensa, y hace referencia ¿a quién? Pues los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se disponen a sopesar sanciones contra Israel por la guerra de Gaza. Sí, se ponían a ello, pero ya sabe que el señor Saar se ha puesto allí en una posición de firme. Se ha dicho: ¿cómo que no vais a poner sanciones porque nos estamos defendiendo? Eso es lo que pasa a Europa, que está totalmente a oscuras. Europa está a oscuras. Oiga, atención, que enciendan todas las farolas, que enciendan todas las luces, todas las velas. Europa está a oscuras y no sabe lo que se le viene encima. Por eso tiene que ir el señor Gideon Saar y decirles: oye, estáis totalmente confundidos. Y ha sido una victoria, insisto, para el pueblo de Israel. ¿Qué dice Siria? Pues Siria afirma su derecho a defenderse de los ataques israelíes en medio de la masacre en la zona drusa. En la zona drusa. Mire, estas son imágenes que vamos a ver después también, son imágenes de lo que está pasando en Siria, y esa palabra que es muy dura es la palabra masacre, muy, muy dura. Pues eso está ocurriendo en Siria.
pero está ocurriendo con la comunidad drusa. De eso es lo que vamos a tener hoy total referencia en este programa. Además, ¿qué se reportan nuevos ataques? Pues se reportan nuevos ataques israelíes en Hueida, sí, mientras Hueida. las fuerzas gubernamentales ingresan a la ciudad siria en medio de enfrentamientos. Esto es lo que le digo, que está cambiando en minutos, y lo que puede cambiar en los siguientes minutos, por decirlo así redundantemente, es lo que está pasando. Sí que estas imágenes, que son de hace recientes, ahora están cambiando de una manera, insisto, muy rápida. Seguimos con los titulares de prensa. Las FDI atacan varios tanques en el sur de Siria, mientras las fuerzas del régimen y los beduinos, que son islamistas, para que nadie se confunda en este dato, cuando hablamos aquí de no, nosotros no, lo que están poniendo los medios, beduinos, estamos hablando de islamistas que se enfrentan con la comunidad drusa, y lo hacen, como ustedes pueden ver, nada de armas cortas ni armas ligeras, sino con tanques. O sea que eso es lo que ha marcado la diferencia. ¿Qué ha dicho el ministro de Defensa sirio? Pues anuncia un alto el fuego en no sé decirlo. Sí, Seiwa, es que Seiwa, es un nombre de mayoría drusa tras los enfrentamientos. Sí, el ministro, este es el ministro de Siria, que no tiene cara tampoco de muchos amigos, ni de buenos amigos, y si es verdad eso, y es verdad que el rostro es el espejo del alma, o es el alma el espejo del rostro, ya no sé. Entonces, aquí lo que se ve de luego que no tiene ni alma ni rostro, tiene, sí, muy duro. Pero alma, sin duda que no. Bueno, es lo que ha dicho el ministro, que dice que, bueno, que ahí va a ver lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar es ya lo que ha pasado y lo que está pasando. Tenemos otro dato: Israel aún no implementa completamente el acuerdo de ayuda a Gaza que ha firmado o que afirma la Unión Europea, y es un dato importante. Primero se piensa y después se firma. Primero pensar y después firmar. Por eso hemos hablado en principio de ese avance diplomático. Estos son los camiones, algunos de los camiones que están entrando en Gaza, y todo parece indicar, esto es noticia de última hora, todo parece indicar que se va a suspender totalmente toda la ayuda a Gaza. Agua, luz, electricidad, camiones, no sé si el aire se puede parar, pero todo es lo que parece indicar que va a suceder en las próximas horas. Sí que le informaremos en detalle. ¿Y el señor Trump, qué es lo que nos espera, dice? Pues espera que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse la próxima semana. Bueno, eso es lo que dice el señor Trump, y esperamos, bueno, pues sí, nosotros esperamos que así sea. Bien, dicho esto, le voy a pasar con doña Hanna Beris, que nos va a presentar una información actualizadísima, recientemente, muy breve. Atiendo lo que dice, porque eso nos va a dar el contexto del análisis, aunque después durante el análisis vamos a tener las actualizaciones, porque ya le digo que es que han variado de forma increíble, en pocas horas y en pocos minutos está cambiando. Así que le paso directamente con doña Hanna Beris, donde se va a pasar a la sección de los moderadores. Si tiene usted comentarios, dudas o preguntas, lo que fuere, análisis, lo que usted considere oportuno, póngalo en el chat. Es importante que usted muestre su opinión. Nos encantan que nos pregunten cosas, pero nos encanta más que usted diga sus propias opiniones, porque con eso enriquecemos. Bastante hablamos nosotros como para encima seguir hablando de las preguntas. Ahora, eso sí, si no nos hemos explicado, que cabe la posibilidad, entonces si pregunte y diga: oiga, don José, ¿por qué ha dicho usted esto que no hay quien lo entienda? Y entonces sí que debo responder explicándome. Así que adelante, doña Hanna Beris. Amigos todos, este miércoles 16 de julio quiero compartir con ustedes un análisis sobre lo que está ocurriendo en parte de la frontera entre Israel y Siria, un verdadero caos, un desorden en cuyo marco centenares, y se habla inclusive de miles, de drusos, especialmente de la aldea Majd el-Shams, una de las 4 aldeas drusas de los Altos del Golán del lado israelí, rompen la valla fronteriza, cruzan corriendo hacia territorio sirio. Los soldados no logran detenerlos. En algunas imágenes vemos que ni siquiera lo alcanzan a intentar, y corren desesperados para tratar de ayudar a sus hermanos. No está claro cómo van a llegar a 100 kilómetros de distancia a la localidad Azuaida, en el sur de Siria, donde el lunes de noche comenzaron ataques de fuerzas islamistas que han asesinado a numerosos civiles sirios. Israel, por un lado, recibió el pedido de ayuda de las autoridades drusas.
Recordemos, la comunidad drusa israelí es una minoría en la ciudadanía, son ciudadanos muy fieles al Estado, que inclusive desde los primeros años de la independencia de Israel se enrolan a la Fuerza de Defensa de Israel por pedido de su propio liderazgo. Hay lo que se llama una alianza de hermandad muy fuerte. Pues por un lado está ese pedido y por otro lado el interés estratégico de Israel de garantizar que esa zona aledaña a la frontera con Israel no sea escenario de enfrentamientos armados que pueden atentar también contra su propia seguridad. Israel no solo despliega contactos diplomáticos en este sentido a nivel internacional a través de Egipto ante el régimen sirio, sino que también ha atacado vehículos pesados, blindados y tanques del régimen sirio que estaban en camino a Suaida, y hoy hay informes inclusive de ataques de drones israelíes en Damasco hacia fuerzas, o mejor dicho, a las inmediaciones de la entrada del Estado Mayor del ejército sirio en la capital. Ahora, por ahora está claro, analizan los expertos militares, que son intervenciones militares de tono de advertencia. No se trata de una entrada masiva en absoluto, ni siquiera, por supuesto, no por tierra, pero tampoco un ataque de la fuerza aérea a posiciones del ejército sirio dentro de Siria, sino disparos, incidentes, tipos de ataques menores que puedan ser tomados como advertencia. Hay informaciones según las cuales desde aquí claramente se advierte al régimen sirio: si no frenan ya la matanza de los drusos en Asuaida, va a caer el régimen en Damasco. Recordemos que el régimen que ahora gobierna Siria, a raíz del derrocamiento del presidente Bashar el-Assad meses atrás, no es un gobierno democráticamente electo, un cúmulo de milicias de diferente índole, en su enorme mayoría islamistas. Logró derrocar al presidente Bashar el-Assad, pero no es que hay una unidad, un bloque y por supuesto no un partido que se presentó a elecciones. Estamos hablando de Siria, Medio Oriente. Esto es algo muy complicado. La milicia encabezada por Ahmed al-Shara, o sea, Abu Muhammad al-Julani, el actual presidente sirio, fue la que se impuso, pero no es que controla en forma clara y ordenada todo el territorio sirio. Pues ahora la pregunta, más allá de lo terrible a nivel moral, humano, de la masacre que está ocurriendo en Asuaida y la más que comprensible angustia de los drusos en Israel, no solo los del Golán, sino también los drusos en la ciudadanía israelí, que desde el 48 son parte de la Fuerza de Defensa de Israel, sino también acá es relevante hacer el análisis de quiénes son los responsables de lo que está sucediendo. Y hay dos escenarios aquí que pueden explicarlos. O son, como se está diciendo, islamistas enviados por el régimen sirio, y eso dilucidaría la interrogante que se plantea de quién es este Ahmed al-Shara. Sigue siendo, de hecho, el islamista que era miembro de ISIS, Al-Qaeda, que simplemente supo ponerse un buen traje elegante occidental y convencer al mundo que aquí estoy yo, el nuevo demócrata de Siria, de modo que hasta el presidente Trump levantó las sanciones a Siria para darle una oportunidad, o que son islamistas los que están atacando, está claro, pero son enviados por el régimen, o es tal el desorden y tal la falta de autoridad central que otras milicias islamistas que no acatan la autoridad de al-Shara son las que perpetran esta masacre en Asuaida y en otros puntos de Siria. Incendiaron ayer una iglesia. O sea que hay ataques también a los cristianos. Cualquiera de las dos explicaciones es muy preocupante. Es indicio del caos dentro de Siria. Israel, en lo que le atañe, tiene que tratar de frenar esto de inmediato, porque es un peligro también para su propia seguridad. Pues sí, eso es lo que nos ha comentado doña Juana Beris, que nos ha dado un resumen. Vamos, un resumen no, eso es un informe completo de lo que ha pasado, lo que está pasando, no solamente lo que ha pasado, sino lo que está pasando. Vamos a pasar, y perdone por la redundancia, a las actualizaciones. Le voy a poner en pantalla la primera actualización, la tenemos aquí. Recuerde que estamos con las actualizaciones de The Times of Israel, que está comunicándolo en tiempo real. Esta información es de actualizada exactamente hace 11 segundos.
insisto que es actualización. No quiere decir que se haya producido la noticia hace 15 segundos, sino que se está hablando, pero desde luego que es muy cerca del tiempo de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la noticia? Estados Unidos dice que espera una desescalada tras el anuncio de Damasco de un alto el fuego con los drusos. Esto es lo que se está comentando, lo que se está compartiendo en este momento. Y además les sigo actualizando las noticias con lo siguiente. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Sar, habla con sus homólogos europeos sobre la violencia letal en Siria. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sar, ha hablado con sus homólogos en Europa sobre esa violencia en Siria y les dice que Israel no va a permitir de ninguna manera que se desarrolle una amenaza en el sur de Siria ni que se cause daño a la comunidad drusa allí. Les voy a poner las imágenes que son muy importantes. Mire, lo que están ustedes viendo en pantalla, le digo a qué hace referencia, es la entrada de drusos. Esto es la parte de Israel. Lo que ven ustedes en pantalla es la parte de Israel. Pasada la valla, lo que ven ustedes pues es Siria. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, pues han ido a Siria. ¿Han ido a Siria a qué? A defender a su familia. A defender a su familia. Las imágenes que ven hacen referencia a lo que está pasando, y digo está, no es que ha pasado, está pasando. Las imágenes hacen referencia, como ustedes ven, y como ha contado doña Hanna Beris, este asunto también es muy serio y preocupante, porque mire, estas personas son, insisto, drusos, la comunidad drusa en Israel, que está dividida también por la comunidad drusa en Siria. Familias. No solamente se refiere a una comunidad en el sentido de, pues son del mismo grupo religioso, vamos a decirlo así, o político, lo que fuere. No, estamos hablando de familia. Familia en el sentido más amplio de la palabra. Por tanto, lo que ha sucedido cuando se ha visto lo que ha pasado, que no lo tengo en las imágenes porque me parecen tan horrendas y tan crueles que ni podría ponerlas, es que los sirios han cometido atrocidades con los drusos en Siria. Hay una imagen que yo creo que ha levantado los sentimientos más profundos de los drusos en Israel. Por eso ya es Siria, Lo que ven ustedes, mire, esto también es Siria, es el ministerio del ejército, creo, si no me confundo, de Siria, que ha sido atacado por Israel. Esto es muy serio, esto es muy fuerte. Estamos hablando de una intervención directa de Israel para defender a los drusos en Siria. Y mire usted uno de los resultados que ha sido. Son imágenes compartidas por la televisión siria que hacen referencia. Imagínense esto, Esto me parece que es como... yo no me puedo explicar cuál es el nivel de detonación que ha ocurrido, pero me parece, se va a ver, creo después se ve, si no antes, creo que después se ve otro vídeo que ha emitido las Fuerzas de Defensa de Israel que hacen referencia justamente a esto. Estas son las imágenes, insisto, que han publicado los medios sirios y no estoy seguro porque no he estado atento ahora mismo a la pantalla, estaba leyendo la circular, si esto hace referencia, lo que viene después creo que es lo que ha publicado las Fuerzas de Defensa de Israel. Insisto, creo que viene después de este vídeo, que ya es bastante sorprendente y llamativo. Imagínense cómo tiene que haber sido el ataque y por qué ha sido este ataque. Porque, claro, lo que estoy escuchando, por ejemplo, en las noticias, y le digo de hace escasos minutos, las noticias que he escuchado en la televisión, en nuestra televisión, uno de los canales, es que ha sido sorprendente. Y en la radio y en los medios de comunicación en general, diciendo, es que Israel ha atacado Siria. ¿Por qué ha atacado Siria? ¿Alguien se ha preguntado por qué ha intervenido? No sé si alguien se lo ha preguntado. Nosotros no lo preguntamos. ¿Por qué? Mira, ahí está. Estas son las imágenes que ha publicado las Fuerzas de Defensa de Israel, en la cual se ve, desde, evidentemente, de satélite. Eso está claro, un dron, un satélite. Se ven las imágenes de cómo ha intervenido Israel en Siria y ahora le digo el por qué. Porque se están cometiendo atrocidades contra la comunidad drusa dentro de Siria.
Y ya les advirtió Israel, no es ahora, no es de ahora, ya les advirtió hace mucho tiempo que si se les ocurría amenazar o atacar a la comunidad drusa en Siria, ellos intervendrían. Porque además le digo que, hablando en forma geopolítica, que se lleva mucho esa palabra ahora, resulta que la comunidad drusa vive muy cerca, fronteriza realmente con Israel, en una zona tradicionalmente, insisto, la palabra drusa, y como hay esa comunicación familiar, cultural, en todos los sentidos, pues la propia comunidad drusa de Israel le ha pedido a Israel, al gobierno, que ataque, por favor, que ataque a los sirios que están haciendo atrocidades con su familia, con su comunidad. Y ciertamente es así. Israel ha intervenido. Esto que están viendo en las imágenes que ha comentado también doña Hanna Beris, es el traspaso de la valla entre Israel y entre Siria. Son drusos de Israel que han saltado la valla, entrado, como sea posible, no han podido detenerles, porque van a defender a su familia. Ya esto es un problema también. No lo digo porque vayan a defender a su familia, lo digo porque tienen que cruzar líneas enemigas de los islamistas. Entonces, esto es muy peligroso también para ellos. No sé cómo están, en qué situación están, pero esto es muy, muy peligroso para ellos porque tienen que andar, me creo, si no recuerdo mal, hay una distancia desde esta zona hasta donde está la comunidad drusa de unos 100 kilómetros. Si no me estoy confundiendo, creo que entiendo haber escuchado a doña Hanna Beris hablando de 100 kilómetros. 100 kilómetros que está plagado de yihadistas. Porque mire, como ha dicho también muy bien, el asunto está en que, aunque se haya puesto un traje, voy a poner otras imágenes mientras también, porque hay más imágenes y así podemos ir, me parece que lo tengo aquí, sí. Son imágenes fijas en las cuales hacen referencia, como le digo, a lo que está pasando, lo que ha pasado en Siria. Mire, con estos materiales bélicos es los que han atacado a los drusos, con materiales bélicos, imagínense, con tanques, con todo tipo de armamento, que este es el lugar que ha quedado, así como ha quedado, o una parte por lo menos, el ministerio ese del ejército de Siria, que ha sido atacado por Israel. Estos tipos que lo ven ahí ustedes de una manera, nos parecería lo más lógico y parecido, digo lógico en el sentido de parecido, a lo que vemos en Gaza, a lo que vemos en Yemen, lo que hemos visto en otros países, los yihadistas interviniendo contra una comunidad desprotegida. Y lo digo literalmente porque se supone que los drusos, no que se supone, es que son parte de los pueblos que viven en Siria, y el propio ejército sirio y los grupos que son como ellos realmente, es que no ha cambiado, son los que están atacando a la comunidad drusa. Estas imágenes son de Israel, Las imágenes que ven ustedes aquí son cuando se salta la valla y todos estos hombres jóvenes y no tan jóvenes han entrado en Siria para defender a su familia. Lo que puede ocurrir, de momento no tenemos constancia de lo que pueda ocurrir, pero sí sabemos lo siguiente, y le vuelvo a poner el titular en pantalla para que hagamos referencia. Estados Unidos dice que se está esperando una desescalada en Siria tras ese anuncio de Damasco de un alto el fuego con los drusos. ¿Será posible? ¿Será verdad? ¿Será razonable? ¿Va a acontecer? Es posible que vaya a acontecer, pero de momento es una actualización que tenemos hace ya 23 segundos, que no se ha cambiado, por tanto vamos a ver. Seguimos hablando de lo que está sucediendo. El presidente de Israel, que es el señor Herzog, voy a intentar ponerlo también en pantalla mientras le pongo las imágenes que estamos viendo. El presidente Herzog, creo que lo tengo aquí, lo puedo poner en un momentito. Sí, creo que aquí está, lo puedo poner en pantalla. Miren lo que ha dicho el presidente Herzog. Ha dicho que promete que Israel, esto no es un análisis, esto es literal, son actualizaciones de hace 35 minutos. Herzog promete que Israel no se quedará de brazos cruzados cuando la comunidad drusa sea atacada, que ya ha sido atacada, pero está diciéndolo, cada vez que sea atacada estamos interviniendo. El presidente de Israel, el señor Herzog,
ha enfatizado que no se van a quedar con los brazos cruzados, hablando en un momento en Jerusalén en memoria del visionario sionista Theodor Herzl, que dijo que Israel no se queda de brazos cruzados incluso cuando existe la posibilidad de una amenaza yihadista al otro lado de la frontera. En segundo lugar, Israel no se quedará de brazos cruzados cuando nuestros aliados y familiares de israelíes, los hijos e hijas de la comunidad drusa, una parte integral de nosotros, esté bajo ataque y en peligro de una masacre horrible que se ha producido. Eso es lo que quiero decirle, la masacre se ha producido. Vuelvo a poner imágenes más de la información que tenemos en vídeo, imágenes de la zona del asalto, del traspaso, más que un asalto, el traspaso. Esta es la parte, insisto, la parte que ven ustedes más cercana a nosotros, es lo que corresponde a la frontera de Israel. Han asaltado esa parte los drusos de Israel para ir a enfrentarse con los yihadistas del otro lado de la frontera que están masacrando a su familia. Y cuando digo, y no lo digo yo solamente, cuando están masacrando es literal. He visto unas imágenes grotescas. Se ve a un anciano de 80 años que le están rasurando las barbas de mala manera, cortándoselas, humillándoles, que es uno de los símbolos de identidad de la cultura drusa, los yihadistas en Siria, y después lo han asesinado. Y eso es, si lo digo de esta manera, lo mínimo que se puede ver. Han hecho atrocidades al estilo que hizo Hamás en Israel. Con eso le digo todo. No tengo que repetir todo lo que han hecho, pero lo mismo. ¿Por qué? Porque son los mismos lobos o los mismos hienas o los mismos orcos, pero justificándose en que son los dueños de Siria. Lo que ha hecho el dirigente de Siria, como ha dicho Hanaveris, muy bien dicho, es ponerse un traje occidental y hacer creer a Occidente que ha cambiado. Pero es que no pueden cambiar. Mire, los yihadistas no pueden cambiar porque es el ADN intrínseco que llevan, que los tiene totalmente tomados y siguen haciendo atrocidades. Por eso el presidente de Israel, señor Herzog, ha dicho que pide a los drusos en Israel que no crucen la frontera después de que aproximadamente se supone que unos 1000 personas, 1000 drusos, lo han hecho hoy temprano. Israel dice que debe de actuar y de hecho está actuando y seguirá actuando, no es una amenaza, es una decisión, hasta que se restablezca la tranquilidad y la seguridad en nuestra frontera. Pide el regreso de todos los rehenes de Gaza en este contexto, algo que hace en casi todas sus apariciones públicas. Pues como hacemos aquí, y lo digo salvando las distancias, estoy diciendo que nosotros pedimos siempre la liberación de los rehenes, lo que no se hace en Europa. En Europa, que tanto se pone de lado lo que está pasando, lejos de pedir la liberación de rehenes, está pidiendo a ver cómo podemos poner sanciones a Israel. Eso es lo que está pasando. Bueno, pues dicho esto, les sigo comentando lo que ha dicho el presidente de Israel, señor Herzog. Esto no es solo un imperativo moral, sino una responsabilidad sagrada del Estado de Israel hacia sus ciudadanos, repatriarlos urgentemente a nuestra patria, afirma el señor Herzog, hasta el último de ellos. Es lo que ha comunicado. Además, el señor Rubio, el secretario de Estado, Marcos Rubio, ha dicho hace 56 minutos, por lo menos publicado, que afirma que se espera una verdadera desescalada en Siria en las próximas horas. Esto está dicho hace 56 minutos. Tengo una actualización, enseguida la miro, pero permítame que repasemos lo que ha dicho el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, que los combates entre drusos y yihadistas, los llaman beduinos, yihadistas sirios en el suroeste del país, llevaron a un malentendido entre los gobiernos israelí y sirio que resultó en bombardeos generalizados de las FDI contra objetivos del régimen. Eso de malentendido, creo que a lo mejor lo ha malentendido el señor Marco Rubio con todo máximo respeto,
porque malentendido nada. Es que han atacado cruelmente a la comunidad drusa, haciendo, insisto, y no voy a decirles qué, salvajadas. Salvajadas. Por tanto, de malos entendidos nada. Serán mal nacidos lo que los han hecho. Terribles. Por tanto, se está esperando eso. Va a haber un alto el fuego. Enseguida se lo digo, pero el señor Rubio dice, Marcos Rubio dice que a los periodistas en la oficina Oval de Estados Unidos que estamos en camino hacia una verdadera desescalada. Y luego, con suerte, ha dicho literalmente, esto es literal, volveremos a ayudar a Siria a construir un país y llegar a ser a una situación lógica, más o menos dice, en el Medio Oriente para que sea mucho más estable. Mire, yo creo que darle, lo digo así, darle un caramelo, un dulce, diciéndole que lo que vamos a hacer después de la desescalada es volver a ayudar a Siria, a mí me parece que es, digo inapropiado, como poco inapropiado decirle esto, ¿no? Insisto que no estoy haciendo una crítica ni al gobierno norteamericano, ni al gobierno, ni al señor Marcos Rubio, secretario de Estado, pero esto es inapropiado que lo diga. En este contexto, además, ha dicho que Estados Unidos espera ver avances en este esfuerzo en las próximas horas. Vamos a ver las próximas horas si se llega a una desescalada. Vamos a verlo. Aunque dice que ya hay informes de un alto el fuego en Siria. Esto lo ha dicho hace apenas una hora. ¿Habrá en este momento un alto el fuego en Siria? Pues estoy esperando la actualización, que la vamos a ver en un momento, pero no estoy seguro de que se pueda hablar en este instante. Vamos a verlo enseguida. Ha dicho, por tanto, que se espera que Estados Unidos esos avances se hagan realidad en las próximas horas y así lo ha informado el señor Marco Rubio. Tras los informes de alto el fuego, informes que de momento no están plenamente confirmados. Ya se lo voy adelantando. De alto fuego en Siria, algunos drusos están expresando su oposición. Hombre, es que después de una masacre que han hecho, que insisto, que no puedo repetirlo, no voy a decir lo que han hecho, solamente masacre. Imagínense lo que pasó el 7 de octubre, trasládelo ahora a este día, cuando estamos a 16 de julio, del 2025, trasládelo dentro de Siria a la comunidad drusa, que forman parte de Siria, son drusos sirios, traspáselo a ese momento. En declaración pública, en una página oficial drusa, en Siria, llama a seguir luchando contra las bandas terroristas, sin la menor duda, son bandas terroristas yihadistas, que nuestra tierra, para que sea nuestra tierra librada de ellos, refiriéndose a las fuerzas del régimen y a los grupos yihadistas que los apoyan. Por eso, aunque se ha puesto un traje de occidental, el señor dirigente de Siria no deja de ser lo que ha sido siempre. Lo que ha sido siempre. Aquí en castellano decimos una forma coloquial, decimos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No importa la apariencia que tenga, lo que es lo que es. Y este hombre viene del ISIS, o de Al-Qaeda, de los grupos más terroríficos del mundo. Y de repente le vemos dirigiendo un país como Siria y cometiendo, o permitiendo, a lo menos, digo, por lo menos permitiendo, que su propio ejército y los congéneres que le rodean ataquen a la comunidad drusa, cometiendo, insisto una vez más, la palabra atrocidad se queda corta ya. Ya no sé qué más se puede decir. Le sigo poniendo imágenes en pantalla. Le voy a poner... tengo más imágenes que hemos visto antes, ¿verdad? Son las... Sí, tengo un par de ellas y las vamos compartiendo. Mire, no hay acuerdo, dice, con las bandas, esto están diciendo los drusos, no hay acuerdo con estas bandas que se autodenominan gobierno, afirman un comunicado. Esto se produce tras el anuncio de un alto el fuego entre las fuerzas del régimen sirio y los drusos en la ciudad de Seida o Seguida. Según los informes en las redes sociales, entre quienes lideran la oposición al acuerdo se encuentra el jeque druso Gilmark al-Ihiri, si lo pronuncio correctamente, quien ha adoptado una postura de línea dura contra el nuevo régimen de Siria. Evidentemente, no puede ser de otra manera
evidentemente. Vamos a ver la actualización. La tengo aquí en pantalla ahora mismo. Sí, esto está ahora mismito. Sí, está puesto. Lo pongo mientras dejo las imágenes para que nos vayamos dando, tomamos conciencia de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Un diputado druso entra en la zona de contención siria en un esfuerzo por repatriar a los drusos israelíes que cruzaron la frontera. Atiéndame este dato, Un diputado druso de Israel ha entrado en la zona de contención. Le voy a poner la zona de contención y voy a poner también una imagen aquí en pantalla para que usted lo pueda también pues ver, a lo menos en parte. Permítame, que es lo último que se ha publicado. Lo tengo en pantalla, aquí está. Se lo voy a pasar enseguida. Atienda a este dato que también es de máxima importancia. Un diputado druso entra en la zona de contención siria esforzándose por repatriar, hemos dicho antes, a los drusos israelíes que han cruzado la frontera, que creo que debe ser lo más peligroso que ha hecho la comunidad drusa pasando de esta manera, y que tiene que, insisto, para llegar a donde están su familia hay que pasar por un corredor, que yo podría decir un corredor mortal lleno de yihadistas. El diputado se llama Hamad Amar, un legislador druso de Israel, que cruzó a Siria hoy temprano como parte de un esfuerzo coordinado con las fuerzas de seguridad de Israel para pedir a los jóvenes drusos que regresen a Israel, después de que cientos de ellos, se habla de 1 millar, cruzaron la frontera en un intento de ayudar a su familia, sus homólogos sirios, en medio de una violencia sectaria mortal. En una declaración que confirma que entró en la zona de amortiguación siria, la oficina se llama Amar, dice que el legislador está actuando con responsabilidad nacional y profunda preocupación por la paz de la juventud drusa en toda esta situación. En respuesta a la consulta a los medios de comunicación, un portavoz del legislador dice que no se aventuró mucho en Siria, sino que permaneció en la zona de amortiguación cerca de la frontera, acompañado por las fuerzas de seguridad de Israel con su permiso. Según los medios hebreos, el diputado Afek Abed, un legislador druso del Likud, también cruzó de la zona de amortiguación para hablar con los drusos israelíes. Esto es la última información de última hora, que desde luego, ya insisto y le digo, que está poniendo muy en peligro a estos jóvenes, que hablamos de 1 millar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues de momento la información que tenemos es esa, la información que tenemos. Se va a actualizar también, pues se va a actualizar en un momento, sin la menor duda. Y en cuanto tengamos esas actualizaciones, se las vamos a compartir porque las estamos viendo en directo. En principio, continúa. Hace 8 minutos se ha vuelto a actualizar, y permítame que haga una referencia. Se mantiene lo que ha dicho Estados Unidos, que espera una desescalada en Siria tras el anuncio de Damasco de un alto el fuego con los drusos. Eso es lo que se está compartiendo en este momento. O sea, que sigue la misma información. Un funcionario norteamericano ha dicho que la administración Trump ha pedido a Israel que detenga sus ataques en Siria y establezca un diálogo en su lugar. Esto es lo que ha pedido, lo que está pidiendo. El caos fronterizo, sigo con la actualización, le voy a poner en pantalla también, quiero que lo vea usted, porque es interesante que podamos ver estas informaciones de una manera pues mucho más directa. Atención, que le pongo en pantalla para que lo podamos ver prácticamente, insisto, son titulares que vienen en directo. Atención, caos fronterizo es el titular. El primer ministro insta a los drusos a regresar. Las FDI prevén días de combate. Esto es lo último que se está compartiendo. El caos en la frontera, 1000 drusos penetran la frontera con Siria, fuertes ataques de las FDI que golpean Damasco. Estas son las últimas informaciones. Las FDI intentan impedir la entrada de drusos sirios a Israel, también, porque es que también esto es una doble vía. Ahora mismo, también se lo tengo que decir de esta manera, lo que le quiero compartir es que ahora mismo la situación es no solamente que están
entrando drusos israelíes, déjenme expresarlo así, o drusos de Israel a Siria, sino que también hay drusos sirios que quieren entrar en Israel. Esto supone un conflicto muy importante y una preocupación también por salvaguardar las vidas, también, insisto, de los soldados. Esto es lo que está pasando. Un general druso retirado de las fuerzas de defensa de Israel, le pongo en pantalla, no sé si lo puedo poner en pantalla, creo que sí también. Permítame un segundo, también se lo voy a poner en pantalla para que tengamos mayor referencia de lo que estamos diciendo. Le paso con la cámara de la pantalla, que tengo aquí, permítame un instante, que tengo muchas pantallas abiertas y me cuesta trabajo encontrar la que estoy queriendo buscar. El general druso retirado de las fuerzas de defensa de Israel, observe este dato, es que los drusos forman parte también de las fuerzas de defensa de Israel. Son ciudadanos con todos los derechos y todos los deberes de Israel. Bueno, pues ha dicho, acusa a Shara, que es el dirigente de Siria, de intentar eliminar, la palabra es suave esta todavía, aniquilar a los drusos. Amal Assad critica las propuestas israelíes hacia un terrorista que se puso un traje, así lo ha dicho él, y se convirtió en diplomático, y pide a Netanyahu que haga más que hacer amenazas y declaraciones. Esto lo ha hecho porque este titular es de hoy, fíjese, a las 19:27, prácticamente hace poco tiempo, pero es que lo que ha hecho el señor Netanyahu, lejos de ser una amenaza y una declaración, ha sido una actuación directa porque ha intervenido, insistimos, directamente. Y por eso le vuelvo a poner la pantalla de los vídeos para que tengamos amplia información de lo que estamos diciendo de una manera más visual. Ahí ven ustedes esa, ¿cómo se llama? La frontera entre Israel y entre Siria, y cómo están entrando, y cómo también le digo que quieren no solamente salir, sino también entrar. Le voy a pedir a doña Isabel que venga un momentito, por favor, aquí, a doña Isabel, para que venga y podamos entablar también conversación sobre... Estaba comentando lo que nosotros en el chat estábamos escribiendo, era acerca de la tristeza que nos supone ver toda esta situación, dado que el pueblo druso es amigo de Israel, y claro, pues evidentemente estamos viendo cómo Israel, siendo fiel amigo de los amigos, pues está defendiéndoles como no podría ser de otra manera. Pero es una situación bastante complicada, porque como estábamos escuchando a doña Hanna Beris, la situación es que no está claro exactamente si es el propio gobierno de Siria o son esas facciones también dentro, que además, si ustedes han visto las imágenes, llevaban los que iban uniformados, llevaban una bandera negra, que la bandera es del ISIS. Entonces, no saben exactamente, pero vamos, evidentemente está detrás, pero más que nada por cómo se puede actuar. Pero vamos, Israel directamente ha bombardeado lo que tiene que bombardear, se ha visto tremendo, para dar ese aviso de que no se puede tocar a los amigos, pues, de Israel, evidentemente. Y la verdad que sí, que es terrible las noticias y las imágenes que hemos visto. Nosotros, saben ustedes que no las ponemos en este canal, pero evidentemente cuando vas navegando por las redes, pues te encuentras con ellas, y era tremendo esa humillación que le estaban haciendo. Sobre todo a mí me afectó es el ver a esa persona anciana que le estaban humillando. Ellos saben lo tremendo que es el rasurar ese signo de identidad que tienen este pueblo druso, que además es un pueblo muy singular y con mucha personalidad. Y la verdad que es tremendo esta situación. Y a mí también lo que me ha supuesto es hacerme la pregunta de cómo es posible que el mundo, sobre todo el mundo occidental, no haya previsto todo esto, sino al contrario. Es que me pongo en el lugar de España. ¿Qué es lo que ha hecho España con respecto a este gobierno? Es que fue rapidito, es que les faltó tiempo a la Unión Europea para prestarle ayuda a este hombre, en vez de estar con una
posición de primeramente observarle, pero parece que se quedaron deslumbrados con ese traje que llevaba. Puesto, sí. Y de verdad que, bueno, yo creo que nos ha sorprendido a todos los que no somos políticos, porque era evidente que más tarde o más temprano esto iba a salir así. Meses antes ya hemos visto, y días antes, hemos visto cómo han sido asesinados cristianos. Yo vi un testimonio de unas mujeres esposas de esas personas, de esos hombres cristianos que fueron fusilados, acribillados, y el testimonio de estas mujeres era tremendo. Era como realmente estaban acostumbradas al dolor, a la situación tan terrible que pasan día a día, que ellas se fortalecían y se ponían de una manera que diciendo, bueno, nosotras somos capaces de mantener a nuestra familia y de... O sea, como que lo tomaban, además cristianas, decían, esta es nuestra fe y a causa de nuestra fe hemos sido perseguidos, pero nosotras nos mantendremos en la misma posición. Es tremendo. A veces pensamos nosotros en nuestra Europa o en nuestra manera de vivir, en cualquier lugar que estemos fuera de este ambiente, que sufrimos. Pero yo creo que no nos damos cuenta de todo el sufrimiento que están pasando todas estas gentes, debido a que no nos lo comunican. Siempre todo es totalmente sesgado en las noticias y siempre apuntan a lo que les interesa. Pero si miramos y escarbamos un poco más en las noticias, vemos que dentro de estos países hay gente que sufre. Y mire, Siria, yo creo, y el Líbano son poquitos, esos países ya hay poquitos cristianos. ¿Se acuerdan que dimos un análisis de la población que había, tanto cristiana como judía, en el mundo musulmán, y cada vez hay menos? Bueno, pues en Siria y el Líbano, fíjese, en todos estos últimos meses, cómo se han ido totalmente pues diezmando esa población. Yo recuerdo en el 2015 yo estaba en Alemania y fue cuando justamente llegaron muchísimos sirios a Alemania. Y a mí lo que más me sorprendía era que no venían cristianos. Y tuve un problema con una persona, una señora, que al escribir en el Facebook dije que, porque estas personas en Siria, algunos de ellos se ponían en las calles con unos letreros diciendo que les abrazaran, que lo estaban pasando muy mal. Y bueno, hasta ahí estaba bien, pero mi pregunta fue, ¿dónde están los cristianos de Siria? ¿Dónde están? ¿Están viniendo? Vamos a ayudarles. Y eso fue tremendo. O sea, se puso conmigo como diciendo que cómo era posible que yo defendiera. Y digo, pues es que es lo más evidente, que si eres occidental, primero defiendas a los que son más cercanos a tus creencias, a tus valores. Y eso está pasando en Siria. Nadie está defendiendo a los drusos o a los cristianos. A los drusos, lo está diciendo doña Hanna Beris, ha dicho al final del vídeo, sí, que estaba... Los drusos están siendo defendidos, por Israel porque son sus amigos, pero yo no veo al mundo defender a los drusos ni a los cristianos que están sufriendo y siendo asesinados en Siria, viendo las mismas imágenes. Mire, es que son las mismas imágenes de muerte y de manera de morir, casi como el 7 de octubre. Y mire, he visto en las redes imágenes de las universidades en Estados Unidos y están vacías. No hay ninguna manifestación en el mundo. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo es que eso me lo pregunto una y otra vez. Y claro, te das cuenta de que todo esto es para manejar la población. Pero, por favor, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a despertar? Mire, si en este caso me pasó a mí que esta señora, que realmente teníamos una amistad, más o menos, nos habíamos conocido, pero se puso conmigo, es que dijo unas barbaridades. Digo, pero si solo he dicho que a mí me gustaría primero abrazar a los cristianos que vienen de Siria. ¿Dónde están? Les han ayudado a salir, porque van a ser los primeros que van a ser perseguidos. Y luego hemos visto situaciones que en esa época
pasaron y fueron terribles. Y solamente por eso, ¿cómo se pusieron? Y es que en esta situación estamos en las mismas. O sea, ¿cómo es posible que nadie se levante contra esta situación? Solo Israel, ya verá, ya le diré, más adelante todos van a ir en contra de Israel. De hecho, don José dice que ha estado escuchando en la radio que ya estaban diciendo que Israel había atacado a Siria. Vamos a ver cómo es esta situación. Esta situación no es así. No es así. Es que Israel ha ido a defender a sus vecinos, a sus amigos, a gente que también tiene, que forma parte de la comunidad israelí. Es como si hubieran atacado a judíos ahí. Es lo mismo. Porque parte de los sirios que son familia los que están en Israel y los que están en Siria, recuerdan que hace unos meses, no sé exactamente la fecha, pero recuerdan ustedes que se abrieron las fronteras de Israel para esos sacerdotes sirios que hacía años que no habían podido visitar Israel porque se les tenía prohibido. Israel les abrió las puertas, es decir, entren ustedes. ¿Por qué? Porque la amistad que tiene Israel con los drusos es muy, muy cercana, de tal hecho que lo que ha dicho doña Hannah Beris es que están en el ejército de Israel por ley. Pero ¿qué pasa aquí? Que esto va a ser, no se crean que van a ir en contra de este señor, de este lobo vestido de un traje occidental, no van a ir a por él, no le van a pedir explicaciones. De hecho, le dirán algunas sanciones y así por lo bajini, como decimos nosotros. Pero todo va a ir en contra de Israel. Pero les digo una cosa, yo creo que Israel en estos momentos de la historia no le importa, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo dijo claramente, ¿eh? Lo dijo, si atacan, nosotros vamos a ir. Y se lo han demostrado. Estaba viendo, no sé si ustedes lo han visto, esas imágenes de esa reportera que estaba dando noticias y se ha asustado tremendamente porque detrás de ella se había realizado esa explosión, ese regalo de bombones que decimos nosotros de parte de Israel. Y es que es así, como no se les hable a esta gente en ese idioma, no van a entender. No van a entender. De hecho, creo que ya han dicho que van a parar, pero claro... Sí, pero todavía no se ha confirmado el dato. Pero el mal hecho el hecho ya está. ¿Qué problema tenían con los drusos? Los drusos es una comunidad increíble. Tienen unas creencias que vienen de musulmanas, pero son particulares. No se meten con nadie, ni siquiera mantienen matrimonios mixtos. Pero ¿sabe? Eso es el problema del Oriente Medio. Cuando se tiene personalidad y se dice lo que es y quién eres, sabes quién eres y sabes defender tus derechos y sabes defender a tu familia, ahí está el problema. Y eso es lo que pasa con Israel y eso es lo que pasa con todos los pueblos que, lamentablemente, ya hay pocos, que tienen una identidad como pueblo. Esta gente no quiere identidad, solo quieren ser ellos. Pero lo peor de todo, y discúlpeme que vuelvo otra vez a insistir, es que no entiendo por qué Occidente no toma una posición firme con esta gente. Perdóname que interrumpa, doña Isabel. Sí. Le pongo un titular de última hora, lo acaban de publicar. Se lo voy a poner también en pantalla para que tengamos referencia. Permítame un instante que se lo pongo enseguida, que es la última hora de las fuerzas de defensa de Israel que están comunicando el siguiente dato que le paso a ofrecer en este instante. Las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, anuncian el lanzamiento de un misil balístico desde Yemen. Se esperan las sirenas en los próximos minutos. Un misil balístico ha sido lanzado desde Yemen hacia Israel, según se ha informado las fuerzas de defensa de Israel, y se espera que las sirenas, sabe usted que hay en diferentes sistemas de alerta, se espera que suenen en los próximos minutos. Eso es la última información que nos ha compartido en The Times of Israel. Las fuerzas de defensa de Israel anuncian lanzamiento de misil desde el Yemen. En los próximos minutos seguimos informando de lo que esté pasando. Le paso otra vez la comunicación a doña Isabel. Dispénseme, adelante. No, está bien, sigue. De verdad que es una situación tremenda y fíjese cómo Israel tiene que estar luchando en tantos frentes. Pero también es un milagro, es una victoria el que Israel pueda llegar y haya conseguido tener esta frontera guardada. Porque se acuerdan al principio de la guerra, cuando se tenía muchísimo miedo
por toda esa situación que había mirando hacia el Líbano, hacia Siria. Ha conseguido una victoria tremenda y está, pues mire, muy cerca de poder defender a sus vecinos, ¿no? A los vecinos sirios. Algunos de ustedes nos decían, ¿no?, que podría ser que pudieran anexionar esa población, porque dado que los drusos viven en el sur de Siria, ¿no? Pero más quisiéramos nosotros, ¿no? Sería increíble y justo, yo creo, que se les pudiera dar a los drusos un pueblo, igual que quieren los palestinos, que ni siquiera son, pues ¿por qué no han pensado en los drusos? ¿Por qué no han pensado en ellos? Porque no solamente están en Siria, la inmensa mayoría de la población siria, drusa está ahí, pero realmente tener un pueblo como pueblo druso no lo tienen. Pues otra información de última hora, me dicen se lo pongo en pantalla también, permítame que lo pase enseguida, un instante, vamos a ver, lo tengo aquí en pantalla. Sí, este último titular, la Fundación Humanitaria de Gaza, se pone GHF, está puesto del inglés, ha publicado fotos de un hombre, según se dice, que cree que está afiliado a Hamas y que supuestamente, esto supuestamente es una manera de decirlo, amenazó a uno de los médicos de la organización norteamericana durante la mañana. El solicitante de ayuda a palestinos esta mañana en su sitio de distribución en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza también publica una foto en la que afirma es una de las pistolas recuperadas tras la avalancha mortal esta mañana que ha dejado 20 muertos. No se especifica si la pistola pertenece al palestino anónimo que aparece en la foto publicada por separado. Esta es la última información también que nos llega y que le hemos compartido. Seguimos actualizando, estamos esperando que se publique, si es que se llega a publicar, lo que esté pasando con ese misil que ha sido lanzado desde del Yemen y que se está esperando una alerta temprana que suene. Sin duda va a llegar. Tenemos también a don Marcos, que nos va a traer la información, se la pasamos enseguida y mientras tanto esperamos la información que hace referencia. Don Marcos, adelante, por favor. Saludos amigos, hoy es 16 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Hay una escalada muy significativa de violencia en Siria. Katz, que es el ministro de Defensa, las FDI aumentarán el nivel de ataques contra el régimen sirio si no se abandonan las ciudades drusas. Y por último, Hamás endurece su postura en las negociaciones de Doha y adivinen quién está detrás. El 15 de julio, o sea, ayer, la región sur de Siria, específicamente en la provincia de Ceuta, experimentó una escalada significativa de violencia que involucró múltiples actores locales y externos. Hechos principales del conflicto, verán, enfrentamientos entre drusos y beduinos. La violencia comenzó con choques intensos entre milicias armadas de las comunidades drusas, mayoría en Ceuta, en esta ciudad, y tribus beduinas sunitas. El detonante fue una serie de incidentes locales, pero rápidamente se transformó en una lucha sectaria, resultando decenas de muertos y heridos. Hay una intervención del gobierno sirio. Ante el caos, el gobierno interino sirio desplegó tropas y vehículos blindados en la ciudad y sus alrededores, justificando su accionar como un intento de restablecer el orden. Sin embargo, se reportaron combates entre las fuerzas gubernamentales, milicias drusas, grupos armados y beduinos. Israel bombardeó posiciones sirias y la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo bombardeos sobre columnas militares sirias que se dirigían a Sueida.
El gobierno israelí afirmó que su objetivo era proteger la comunidad drusa y evitar la remilitarización de la frontera sur de Siria. Israel dejó claro que estas acciones eran una advertencia directa al régimen sirio y sus aliados. Ahora con todo este, digamos que lío de facciones drusos, islamistas, yo les quiero poner quiénes son los actores aquí en lo que se ha desarrolló ayer. Primero está la comunidad drusa local, la comunidad drusa siria, que digamos que que es una hermana de la comunidad drusa de Israel. Los drusos son pro-israelíes, los drusos incluso van al ejército en Israel. ¿Cuáles son los intereses de la comunidad drusa local? Pues miren, es la defensa de la autonomía regional y la resistencia a imposiciones externas. Después están las tribus beduinas sunitas. ¿Cuáles son tus intereses? El control territorial, rivalidades históricas y algunos apoyan al gobierno sirio. Después tenemos al gobierno sirio interino y los intereses son establecer el control estatal sobre su EIDA y mantener la estabilidad. Luego están las Fuerzas Armadas sirias que participan directamente en combate y son bombardeadas por Israel. Luego está Israel y cuáles son sus intereses: la protección de la minoría drusa y evitar presencia militar hostil cerca de la frontera con Israel. Y por último están los grupos islamistas aliados al gobierno, que sus intereses son el apoyo al gobierno sirio contra los grupos drusos rebeldes. Ya ven todo lo que ha involucrado aquí de intereses, de luchas, de facciones, en fin, es algo que lo había antes de la destitución del régimen sirio, pero que ahora se acentúa muchísimo más. Y creo que el presidente, el actual, el interino, creo que todavía no ha podido hacerse cargo del país. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí, el señor Katz, comenta que las fuerzas de la FDI aumentarán el nivel de ataques contra el régimen sirio si no abandonan las ciudades drusas. El ministro de Defensa israelí, Katz, dijo el miércoles que Israel intensificará su nivel de ataques contra las fuerzas del régimen sirio si no se retiran pronto de la ciudad drusa de Sueida, en el sur de Siria. Israel ha atacado a las fuerzas del régimen tanto el domingo como el lunes para intentar convencerles de que abandonen la zona, pero hasta ahora las fuerzas del régimen han permanecido. La imagen de lo que exactamente está sucediendo en Sueida está envuelta en una niebla de acusaciones, contraacusaciones entre grupos sirios enfrentados. El miércoles por la mañana se reanudaron los enfrentamientos entre las tropas del gobierno sirio y los combatientes rusos locales apenas horas después de que se anunciara un alto el fuego. El medio de comunicación local Sueida 24 dijo que la ciudad y las aldeas cercanas estaban siendo atacadas con artillería pesada y morteros la mañana del miércoles, o sea, hoy. Mientras que el ministro de Defensa de Siria, en un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal SANA, culpó a los grupos ilegales en Sueida por violar la tregua. El régimen ha intervenido, pero supuestamente está al lado beduino del conflicto. Esto lleva a las fuerzas del régimen sirio a intervenir lo que, según ellos, tenían como único objetivo restablecer el orden. Sin embargo, informes no confirmados han alegado que el régimen sirio está firmemente del lado de los beduinos
y ha cometido atrocidades contra los drusos. Israel dice que está interviniendo para proteger a los drusos debido a décadas de relaciones de apoyo entre Israel y drusos, incluidos muchos drusos israelíes que, como les he comentado, sirven en las fuerzas de defensa de Israel, así como para mantener a las fuerzas del régimen sirio fuera de la zona de amortiguación que Israel declaró en el sur de Siria en diciembre de 2024, después de la caída del régimen sirio. Para que ustedes se hagan una idea, la frontera, o sea, Siria es un país que está pegando con Israel al norte de Israel, y la frontera entre Siria e Israel es aproximadamente 80 kilómetros, pero hay fuerzas de la FDI que están dentro de Siria para, digamos que, hacer una franja de separación y que todas estas facciones no entren o no se aproximen a Israel. Y por otro lado, miren, se van a preguntar qué pasa con las negociaciones. Mire, jamás endurece su postura en las negociaciones en Doha. Y adivinen quién está detrás. A pesar de su revés en la Operación León Ascendente contra Israel, Irán emplea tácticas diplomáticas y militares encubiertas para obstaculizar los esfuerzos estadounidenses por establecer un nuevo orden en Oriente Medio. Esta es la única razón por la que no se llegan a los acuerdos con Hamás, porque todo el tiempo Irán está estableciendo una serie de normas para que no se llegue a ese acuerdo con el objetivo de bloquear un alto el fuego en Gaza, clave para la transformación regional. Es una baza que tiene Irán. Irán también socava las conversaciones entre Israel y Siria y la adhesión de Arabia Saudí a los acuerdos de Abraham, según cuatro fuentes diplomáticas estadounidenses y del Golfo que hablaron con Israel Hayom, con el periódico israelí. Las fuentes informan que Irán presiona a Hamás para que adopte una postura inflexible en las negociaciones del alto el fuego en Doha. El miércoles pasado Hamás se mostró receptivo a los mapas de retirada revisados de Israel. El enviado estadounidense Steve Witkoff se disponía a preparar sus maletas para ultimar los detalles en Doha. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalaron que Hamás rechazó repentinamente los mapas y reabrió los temas acordados, un cambio atribuido a la influencia iraní. Detrás del colapso de las negociaciones de Doha, una fuente israelí informó a este periódico Israel Hayom que los mediadores cataríes, que apenas unas horas antes se mostraban muy satisfechos, informaron de las nuevas exigencias de Hamás sin aclaraciones. Hamás insistió en la retirada inmediata de Israel a las líneas de conflicto previas a marzo y a la frontera internacional antes del fin del alto el fuego. Esto sorprendió a todas las partes, probablemente frustrando una declaración del alto el fuego del presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington, en consonancia con los objetivos de Irán. Fuentes del Golfo revelan que Teherán, liderado por el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ismail Qaani, mantuvo decenas de llamadas urgentes con los líderes de Hamás, Zahar Jabrin y Nizar Awadallah, y también Jali al-Yaha, quien dirige las conversaciones y estaba alineado con Qatar, apoyó un alto el fuego debido a las graves pérdidas sufridas por el área militar de Hamás y la necesidad de recuperación. Sin embargo, la presión iraní llevó a Hamás
a rechazar el compromiso, lo que generó pesimismo mientras Israel prepara otra nueva oferta. Para el Irán de posguerra, impedir las victorias diplomáticas de Israel y minimizar las pérdidas es fundamental. Bloquear la entrada, la normalización y los acuerdos de seguridad de Arabia Saudita con Siria y Líbano, según los acuerdos de Abraham, busca mantener a Israel en un conflicto prolongado y permitir la reagrupación de los aliados de Irán. Irán amenaza al presidente sirio Ahmed al-Shara, también conocido como Abu Muhammad al-Juliani, con una nueva guerra civil, incitando a grupos terroristas y facciones étnicas a combatir. Las acciones iraníes están vinculadas a milicias hostiles que se acercan a la zona de contención fronteriza con Israel y enfrentamientos con los drusos en Sueira y otros lugares, que todo lo que les estoy comentando tiene una cadena que llega a lo que es el punto principal, que es Irán. ¿Cuándo se reanudarán el camino hacia la normalización con estos países del Golfo? Israel y Estados Unidos observan los esfuerzos de Irán para armar a las milicias vinculadas de la Guardia Revolucionaria. Intentos similares en el Líbano buscan fortalecer a Hezbollah. A diferencia de antes, los gobiernos sirios y libaneses ahora resisten a estos esfuerzos con un éxito parcial. La compleja postura de Arabia Saudita se hace evidente en la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a Riad. Arabia Saudita busca proteger sus instalaciones petroleras de los ataques iraníes mientras busca acuerdos diplomáticos y económicos con Estados Unidos e Israel. Este periódico israelí Hayom informó de la semana pasada que las fuerzas aéreas saudíes interceptaron drones iraníes que atacaban a Israel sobre Irak y Jordania durante la guerra. La negociación de Arabia Saudita subraya su papel en la coalición regional liderada por Estados Unidos. En fin, como ven, todas las noticias desembocan en un punto, y ese punto es Irán. Irán sigue marcando o quiere marcar una pauta para que no se llegue a ningún tipo de acuerdo. Esto ya saben en lo que puede terminar. Yo pienso que las negociaciones que hay o que habrán entre Estados Unidos e Irán es una pérdida de tiempo. Irán ya nos hemos dado cuenta, Irán lo único que entiende es la fuerza. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. La última hora, antes de compartir el final, es que las FDI han confirmado, lo voy a poner en pantalla también para que usted lo pueda ver, el titular también en grande. Última hora. Las FDI afirman que las defensas aéreas han interceptado un misil balístico procedente del Yemen. El misil balístico lanzado por los hutíes, como saben, respaldado por Irán, en el Yemen, hacia el sur de Israel hace poco, ha sido interceptado por las defensas aéreas, ha comunicado el ejército. No hay informes inmediatos de impactos ni de heridos, y se han activado las sirenas en varias comunidades cerca del Mar Muerto. Desde el 18 de marzo, cuando las fuerzas de defensa de Israel reanudaron su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes del Yemen han lanzado 61 misiles balísticos y al menos 15 drones contra Israel. Varios de estos misiles no han alcanzado su objetivo. Pues, estimados amigos, nos pasamos a saludarles y a despedirnos de ustedes con dos frases. ¿Algo más, don Isabel, quería decir? No.
darnos cuenta de... Había una persona que estaba diciendo, pero otra vez esto, ¿cuándo se va a acabar? Bueno, pues la única manera que se puede acabar es cuando se vaya directamente al centro y a la cabeza. Y cuando se vaya a la cabeza y se estirpe por completo, será cuando podremos respirar en paz. Por eso mantengámonos firmes, porque todavía hay trabajo de oración, trabajo de estar pendientes de que esto no podemos dejarlo decir, bueno, es que no va a... No, hay que pensar que sí hay un final y la victoria de Israel hay que mantenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que pasa es que hay mucho que limpiar, hay mucho que ordenar en este mundo y ahí estamos para, como retaguardia espiritual de las FDI, ir adelante y bendecir a Israel. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Nos despedimos con 2 frases que tenemos que decir siempre. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Ustedes son los preferidos. Y si somos sus preferidos, que ya vemos que lo somos, siga usted poniendo like, el me gusta y comparte el canal. Recuerde que estamos animándoles a que en sus propias páginas, en sus propias cuentas de YouTube, puedan compartir en una lista de reproducción de Labranza TV. Y así usted puede tener todos los vídeos que estamos compartiendo todos los días, y cuando entren las personas a su canal, porque también es para que entren a su canal, claro, no es para simplemente que esté ahí, sino para que entren y escuchen lo que usted dice también. Cuando usted tenga oportunidad de grabar un vídeo, lo hace. Mientras tanto, ya su canal se está moviendo, así que le animo a que inserte esa lista de reproducción. Hay preguntas sobre ello, nos lo dice Don Samuel, nos va a marcar lo que tenemos que hacer. Bueno, dicho esto, la otra frase es Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Recuerde que en la parte superior del chat tenemos una descripción de que pues ya tenemos una página en la cual pues tenemos algunas cosas que estamos empezando a producir, por ejemplo, camisetas, por ejemplo, como se dicen, como remeras, creo que se dice también, no estoy seguro del dato, cómo se dice. Bueno, ahí está puesto, habemos tienda, ya tenemos tienda. Así que vamos a empezar a ver siempre con las palabras, como usted sabe, nuestros eslogan, los diseños de Don Samuel, o sea, maravilloso. Pero estamos en rodaje, y compartiendo muchas cosas, que van a venir muchos cambios en este mes. Va a haber un cambio drástico también de imagen y en todos los sentidos. Y bueno, pues también decirle que tenemos el viaje a Israel, también está dentro de aquí de la parte superior, está labranzatv.com. en la dirección, sí que cuando usted tenga oportunidad se pasa por allí y nos dice qué le parece. Gracias, un fuerte abrazo, le dejo con el viaje a Israel. ¿Algo más, Isabel? No, muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos mañana a las 6:30, aquí en nuestra mañana, pero sabemos que es su noche también, su medianoche incluso. Un fuerte abrazo, descansen ustedes y mañana a 6:30, cuando todavía no están abiertas las calles, aquí estamos con información. Gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese, billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.